sean todos ustedes bienvenidos. Voy a hablarles acerca del curso Análisis Experimental del Comportamiento y de nuestro sujeto de prueba. Mi grupo está conformado por Maroli Ramírez, Laura Camila Llanos, Cristian Camilo García y quien les habla, María Camilo Sechi. Nosotros somos estudiantes de Psicología del tercer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje asociativo. De él se divide en dos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico fue creado por Iván Pavlov, que es estímulo y respuesta, y el condicionamiento operante fue creado por Skinner. Bueno, como dijo mi compañera, el condicionamiento clásico está conformado por un estímulo y una respuesta. Por otro lado, el condicionamiento operante es un método de enseñanza mediante el cual el sujeto repite las conductas que lo conlleven a una consecuencia positiva y disminuye las conductas que lo lleven a una consecuencia negativa. La extinción de conducta se da tanto en el condicionamiento clásico como en el condicionamiento operante, y este se lleva a cabo para, como dice el nombre, extinguir una conducta no deseada. En conclusión, vamos a hablar de las 5 semanas de prueba de nuestro sujeto experimental y de los condicionamientos que se llevaron a cabo. El análisis experimental del comportamiento se define como una ciencia natural formada por 3 subdisciplinas. Estas son el análisis conceptual del comportamiento para las investigaciones históricas, 2. El análisis experimental del comportamiento para las investigaciones básicas y 3. El análisis conductual aplicado. El análisis del comportamiento propone el estudio de los organismos individuales completos en interacción con su entorno, ya sea este comportamiento público o privado, simple o complejo, innato o aprendido. Cuando se habla de Skinner, él es el padre del condicionamiento operante. Este mismo afirma que la conducta de los alumnos están denominadas por una atmósfera de depresión y lo que ellos quieren es salir del aprieto y no aprender o mejorar. Se sabe que para que tengan el efecto del aprendizaje, los estímulos reforzadores deben seguir a las respuestas inmediatas. En el condicionamiento operante se considera que los propios profesores son modeladores de las conductas de sus alumnos. Por eso, desde la teoría de Skinner se encuentran 5 tipos de aprendizaje: el aprendizaje por reforzamiento, el por evitación, el supersticioso, por castigo y por asociación. Aprendizaje por reforzamiento. Es aquel aprendizaje en el cual la conducta es nueva para el sujeto y que aumenta su conducta con un estímulo reforzador que son positivos o negativos. Aprendizaje por evitación. Es el aprendizaje donde el sujeto adquiere una conducta nueva y que le impide la aplicación de un estímulo adversivo y que aumenta la frecuencia de ese para que no regrese. El aprendizaje supersticioso es aquel donde una consecuencia casualmente es reforzada y aumenta la frecuencia de la aparición de una nueva conducta. Aprendizaje por castigos es donde un sujeto aumenta la frecuencia de la aparición de las conductas que no fueron seguidas o que no recibieron un estímulo adversivo, o sea que no es agradable. Es una forma de aprender por castigos o recompensas. Y por último tenemos el aprendizaje asociativo. Es aquel que es obtenido a partir de una asociación entre un estímulo o un castigo a una respuesta. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas, no conductas voluntarias. Se denominó condicionamiento clásico a la relación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por lo tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo. En esta diapositiva podemos ver el esquema del condicionamiento clásico y cómo está dividido. Está dividido por 3 fases. En la fase 1 se lleva antes del condicionamiento. Podemos ver que se encuentra un estímulo neutro que no genera ninguna respuesta. Es decir, un estímulo incondicionado es igual a una respuesta incondicionada. En la fase número 2, que es durante el condicionamiento, tenemos que si sumamos el estímulo neutro al estímulo incondicionado, obtenemos una respuesta incondicionada.
Finalmente, en la fase número 3, después del condicionamiento, el estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado generando una respuesta condicionada. El condicionamiento operante es una forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que conllevan problemas negativos. Los procedimientos del condicionamiento: refuerzo positivo o condicionamiento de recompensa. Un refuerzo positivo es un objeto, evento o conducta cuya presencia incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Refuerzo negativo. Un refuerzo negativo es un objeto, evento o conducta cuya retirada incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Condicionamiento de escape. La frecuencia de una respuesta aumenta porque interrumpe un estímulo aversivo, es decir, un suceso que está ocurriendo y que el sujeto considera desagradable. Condicionamiento de evitación. La frecuencia de una respuesta aumenta porque pospone o evita un estímulo aversivo futuro. Entrenamiento de omisión. Se produce cuando la respuesta operante impide la presentación de un refuerzo positivo o un hecho desagradable. Castigo. El castigo provoca la disminución de una conducta porque el suceso que le sigue es un estímulo aversivo. Cuando se habla de la generalización, en el condicionamiento clásico es la tendencia de un estímulo similar al estímulo incondicionado a producir una respuesta parecida a la respuesta condicionada. Extinción. En términos educativos se aplica contingentemente. Esto quiere decir, desde lo que probablemente puede pasar en cuanto a conductas no deseables. La extinción dentro del condicionamiento operante es el proceso contrario a lo que conocemos como adquisición. El procedimiento de la extinción consiste en omitir el reforzador después de haberse presentado la conducta cuya desaparición se está trabajando. Después de la extinción se puede presentar un fenómeno que es conocido como la recuperación espontánea. Como la misma frase lo dice, implica la recuperación de una conducta condicionada. El sujeto exploró libremente durante un tiempo de manera consecutiva el ambiente, de forma que se sintió asociado e identificó los espacios. Nuestro objetivo durante la segunda semana era que mediante un estímulo se generara una respuesta, más específicamente que el sujeto recibiera comida, refuerzo, cada que se produjera dicho sonido. Se creó un patrón de condicionamiento clásico en donde mediante el sonido de un cascabel, estímulo neutro, el sujeto al oírlo persiguiera el sonido hasta el final del laberinto, encontrando allí alimento, estímulo incondicionado. Mediante un estímulo de color rojo, se generó una respuesta, la cual era que el hámster Gus llegara a un recuadro de color rojo y que se encendiera una luz LED del mismo color, y allí se proporcionaría el alimento. Mediante un estímulo aversivo, nuestro sujeto de prueba Gus extinguió su conducta. En este caso, era extinguir su recorrido por el camino corrugado. Dentro de la exploración, el sujeto se presentó inicialmente precavido. Frente a cualquier ruido se demostraba con miedo. Luego de realizar varias exploraciones, el sujeto empezaba a identificar el lugar acercándose a distintos objetos y olfateándolos. Conclusión. Dentro de las fortalezas encontramos a que al ser un sujeto con tan solo 2 meses, modificar sus conductas será más fácil en comparación con un animal que ya cuenta con unas conductas aplicadas, y también debemos tener en cuenta que nuestro sujeto no tiene resabios. Resultados. Dentro de los resultados obtenidos no fue lo que se esperó. El sujeto tenía provisiones alimenticias guardadas en la jaula, lo cual ocasionó que el momento de suministrar el alimento, después de sonar la campana, no generara en ese tipo alguna respuesta. Sin embargo, esto solo ocurrió en la primera sección. En la segunda y tercera sección
Aunque se le suministró el alimento, posteriormente al sonar la campana, este no generó ningún tipo de asociación. El sujeto presenta temor cada vez que escucha el sonido de la campana. Resultados. Logramos que el sujeto hiciera la conducta que se deseaba, pues al solo suministrarle alimento en el laberinto y con el cascabel, aprendió a reconocer el sonido y a seguirlo. Para que mostrara resultados se dejó sin comida por 2 días y así pues en la segunda sección, al tener hambre y escuchar el objeto del agrado, que es el cascabel, empezó a buscar el sonido haciendo el recorrido por el laberinto tanto en el camino liso como en el camino corrugado y al pasarlo se le suministraba alimento. Conclusiones. Su conducta con el sonido del cascabel fue agradable, siempre estuvo integrado por ver que producía ese ruido. Al suministrar alimento, al final del recorrido por el laberinto se demostró motivado para salir más rápido de él. Programa de entrenamiento, condicionamiento operante. Resultados. Dentro de los resultados obtenidos se puede destacar que hubo una asociación del hámster con los 2 estímulos de color rojo, el recuadro y la luz LED, donde se obtuvo una respuesta positiva, ya que Gus sabía que ahí mismo era donde se le daba el alimento y siempre llegaba a ser lugar fijo para obtener su recompensa. Entre cada intento que se hacía en el laberinto, el hámster recibió un refuerzo, en este caso es su alimento. Conclusiones. El hámster nos brinda la posibilidad que cada vez que se le quita el suministro de los alimentos nos permite que se pueda observar que en busca de comida llega al fin del laberinto, al conocer la conducta de Gus cuando tiene hambre. Resultados. Dentro de los resultados obtenidos está la extinción de la conducta, que es por el camino corrugado. Se dio la respuesta necesaria. Ya muestra temor, no elección por el camino corrugado y prefiere cruzar por el camino liso.